Bueno, muchachos, muy buenos días. El siguiente video es para complementar lo que estuvimos hablando el día de ayer. Nos vamos a referir a los últimos principios de la Constitución. El artículo 3, muchachos, sin ninguna duda nos habla de la soberanía popular, es decir, lo que nos dice es que el poder político pues, precisamente debe recaer en el pueblo, es decir, el poder es del pueblo. Lo que hace el artículo es retomar precisamente esa idea de soberanía popular que ya se creó desde la Revolución Francesa y que decía precisamente que en un sistema democrático, que en una democracia, pues se supone que el poder es del pueblo, el pueblo el que debe tomar las decisiones, ya sea el, ya sea el mismo pueblo o por medio de sus representantes políticos, que precisamente pues por cuestiones prácticas lo que nosotros vemos, es decir, nosotros en Colombia no tomamos el pueblo decisiones directamente, sino que normalmente elegimos nuestros representantes, presidente, congresista, alcalde, gobernador, etcétera, para que ellos, de dicha manera, aparentemente se supone, deben representar nuestros intereses por medio de las decisiones que toman en la política. Este principio de soberanía popular implica que la Constitución ha creado algo que se llamaron mecanismos de participación ciudadana, es decir, la Constitución Política de 1991 parte de que lo más importante para la democracia es darle mecanismos a la ciudadanía para que pueda participar en política y tomar decisiones. ¿Cómo lo ha hecho? Precisamente por medio de dichos mecanismos, que son los que aparecen acá. Muchachos, como en esta semana estamos apenas haciendo la introducción de la Constitución, pues no vamos a profundizar mucho en el tema. Eso va a ser simplemente como para que tengan la referencia a cuáles mecanismos existen. Este tema de participación política pues va a ser el tema principal de cuarto periodo. Ahora simplemente vamos a hacer una introducción. Entonces, tenemos como mecanismo de participación ciudadana. Primero el voto, por medio del cual nosotros podemos elegir precisamente nuestro representante político, la consulta popular, que como el mismo nombre le indica, es la posibilidad que tenemos de consultar a la población una decisión. Es decir, si una autoridad política quiere tomar una decisión, una política, es decir, ejemplo, queremos crear un puente en tal parte, queremos invertir ese dinero en tal parte, puede, ojo, porque esto nunca es obligatorio, las autoridades políticas pueden, si quieren, precisamente convocar a la población por medio de una consulta popular y consultarlo su decisión, si están de acuerdo. El plebiscito es muy parecido a una consulta popular. Acá también se le consulta a la población por un tema. La diferencia entre los dos es que la consulta popular exclusivamente lo puede realizar el presidente de la República. Es decir, solo el presidente puede hacer un plebiscito, mientras que la consulta popular pueden hacerlo cualquier autoridad política como alcaldes, gobernadores o incluso nosotros mismos ciudadanos podemos proponer que se nos consulte una decisión. El referendo es un mecanismo de participación en el que también se consulta a la población. La diferencia es que se consulta a la población para, si está de acuerdo o no, con crear, eliminar o modificar una norma. ¿Qué tipo de normas? Leyes o incluso la constitución política. Aclaro, por medio de un referendo a la población se le puede consultar
si están de acuerdo con cambiar un artículo de la Constitución con la que la ciudadanía no esté de acuerdo. ¿Listo? Eso puede ser por referendo. Revocatoria de mandato, que es muy importante. Revocatoria de mandato es el mecanismo de participación por el cual la ciudadanía puede retirar, precisamente revocar el mandato, retirar o quitar del cargo, pero ojo acá la aclaración. Solo se le puede revocar el mandato a alcaldes o a gobernadores si han incumplido con su plan de gobierno. Es decir, chachos, aclaración importante. Al presidente de la República no se le puede revocar el mandato por constitución, de ninguna manera, no se puede hacer. Tampoco se le puede revocar el mandato al Congreso de la República. No sé si ustedes han mirado por noticias, hace unos 2 años algunas personas propusieron, vamos a recoger firmas para revocar el Congreso corrupto. Eso no se podía hacer, por constitución no se puede hacer. Los únicos que les puede revocar el mandato son a los alcaldes o a los gobernadores. La iniciativa legislativa es muy parecida al referendo, es decir, es la posibilidad que la ciudadanía proponga ante el Congreso crear una ley. ¿Cuál es la diferencia? Que como esto es una sola propuesta, pues simplemente es nosotros pasarle al Congreso, nosotros sugerimos hacer una ley sobre el deporte, pero como es solamente una propuesta, ya después depende del Congreso si lo aprueba o no, ellos verán. Y por último, cabildo abierto, que son una especie de reuniones públicas que se realizan en municipios y departamentos. Esos son los mecanismos de participación que ha garantizado Colombia en la Constitución. Repito, eso es no más la definición, lo más importante, ese tema es principalmente de periodo. Y por último, revisaron los artículos 7, 8 y 10 de la Constitución. Esos artículos contienen el principio muy importante que es el de diversidad cultural. ¿De qué parte de la diversidad cultural y que no estaba en la anterior constitución? Pues de que simplemente, muchachos, si nosotros miramos Colombia, Colombia tenemos mestizos, comunidades afro, comunidades raizales. Las raizales son las que quedan en San Andrés y Providencia, y obviamente comunidades indígenas, a lo cual el Estado colombiano les debe respetar y garantizar su diversidad, es decir, no pueden obligarlos a hacer una práctica que vaya en contravía de sus culturas. Un ejemplo de ello, y lo miran en el artículo 10, es que precisamente en Colombia, aunque el idioma oficial evidentemente es la lengua castellana, que es la que hablamos nosotros, también se considera como idioma oficiales los dialectos propios de dichas culturas. Eso no pasaba antes. Antes solamente concebíamos como idioma oficial el español. Eso tiene como una consecuencia, también lo miraron en el artículo, que para el caso de la educación en esas comunidades, la educación tiene que ser bilingüe. Es decir, se debe hablar tanto en español como en el dialecto propio de la comunidad, porque no los pueden obligar a estudiar solo en español. Sin embargo, aunque la Constitución pues, garantiza la diversidad realmente para todas las comunidades étnicas que tenga el país, se ha mirado que en la práctica el Estado ha tenido un mayor desarrollo el tema de los derechos de los indígenas, es decir, se han desarrollado más los derechos de esta comunidad. Los indígenas, muchachos, tienen unos 3 derechos especiales que no tiene el resto de la población.
Primero, los indígenas tienen derecho a su propio territorio, es decir, esos territorios son conocidos como resguardos o cabildos indígenas. En estos resguardos, en esos cabildos indígenas, ese es territorio propio de ellos y en el cual en principio ninguna autoridad del Estado puede ingresar. ¿Por qué no? Porque no es solamente que tengan territorio, sino que tienen derecho a autonomía en esos territorios, es decir, ellos tienen la facultad de tomar sus propias decisiones. ¿Dónde se ve eso? Principalmente en dos maneras. Primero, que ellos eligen a sus propias autoridades, es decir, ellos no están regidos ni por un alcalde ni por un gobernador como nosotros, sino que ellos tienen el derecho de que en sus territorios tengan su propia autoridad y además pueden crear normas distintas, al punto de que ellos tienen una justicia indígena que es totalmente distinta a la de nosotros. Por ejemplo, y el ejemplo más claro, los indígenas dentro de su cultura todavía ellos creen en aplicarle sanciones a las personas que cometen delitos, como por ejemplo castigos físicos. Es decir, hay ciertas comunidades indígenas que si una persona lo cogen cometiendo un delito, ellos no lo van a sancionar metiéndolo en una cárcel como nosotros, sino que le hacen castigos físicos, como por ejemplo latigazos, etcétera. Eso es un ejemplo de la autonomía y de las propias normas que ellos pueden tener. Y por último, el derecho a la consulta previa, que ¿qué significa? Que cualquier decisión del gobierno que afecte a la comunidad indígena o a su territorio, necesaria y obligatoriamente deben consultar primero a la comunidad indígena si están de acuerdo o no. Si no los consultan la decisión, esa medida del gobierno no es válida. Porque es importante, muchachos, volvámonos acá. Fijémonos que acá dijimos, para el resto de la población, las autoridades pueden, si ellos quieren, consultarle la decisión a la población. No es obligatorio hacer ni consulta popular ni que el presidente haga plebiscitos. Pero en cambio, para la consulta previa, sí es totalmente obligatorio que les consulten primero a la comunidad indígena si están de acuerdo o no. Estos muchachos, consulta previa, autonomía y territorio, son como los principales derechos propios que tienen las comunidades y que la Constitución se los ha reconocido atendiendo a su diversidad.